más a esto que es Cultura Compulsiva con nuestro queridísimo docente Felipe Ríos. Hoy vamos a hablar un poco sobre este álbum muy bueno, les tengo que confesar. Se llama The Raven That Refused to Sing and Other Stories de Steven Wilson. Exacto, Lau Pau, pues qué gusto volver a platicar de música contigo en esta sección ya para varios tan querida que es Cultura Compulsiva. Y justamente como señalabas, este es no solamente de los grandes discos del siglo XXI de rock progresivo, sino de los grandes discos de la música en general, ¿no? Es un disco que sin duda va a perdurar, del señor Steven John Wilson, este genio un poco heterodoxo, ¿verdad? De la música reciente. Sí, este álbum yo les voy a confesar que no lo había escuchado, pero en el momento que lo empecé a escuchar me atrapó por completo. Es de esos que empiezas a escuchar y no puedes pararte. Aparte, creo que tiene, no sé si llamarlo un álbum conceptual o algo, pero te va hilando entre cada canción, una canción y otra, y no sabes cuando ya acabó una canción y empezó la siguiente. Y eso es magnífico, además de que tiene como unos altos y bajos. Dentro de una sola canción puedes encontrar ritmos totalmente diferentes, partes muy, no sé si llamarlo saturadas o con mucho ritmo, mucho sonido, y de repente baja, y eso a mí es algo que me encanta. Sí, este es un disco que de hecho al mismo Steven Wilson no le gusta demasiado la etiqueta de rock progresivo o de músico progresivo. De hecho le gusta más, como estás comentando, de músico conceptual. Él, por ejemplo, es muy fan de bueno, es un gran lector de novelas, pero sobre todo es muy cinéfilo. Entonces decía, bueno, ¿de qué manera puedo llevar yo la experiencia de ver, por ejemplo, una película en donde nosotros tenemos distintas escenas o unidades narrativas, pero que se van uniendo una a otra hasta dar con un hilo conductor de principio a fin al mundo de la música? Y de esta manera, desde los primeros trabajos que él tiene con esta banda, digamos, pionera y extraordinaria también, que se llama Porcupine Tree, él es el fundador de esta banda, y otros proyectos como No Man, más su carrera solista, nosotros vemos que él justamente es muy fiel, digamos, a esta idea de hacer el disco conceptual, ¿no? En donde nosotros tengamos una temática, ya sea por los motivos narrativos, digámoslo así, o por los motivos musicales, se genere una atmósfera de principio a fin. De hecho, la canción con la que se abre el disco, que es Luminol, es una especie de gran entrada de caballo de Troya en lo que va a venir posteriormente en esta larga duración, y que nos va también como marcando la pauta, ¿sí? o poniendo palomitas, ¿verdad?, de todo lo que vamos a vivir como experiencia en términos de rock conceptual. Este disco apareció en 2013 y la primera vez que yo lo escuché fue gracias a un amigo a quien dedico la sección de hoy, que es Víctor Elías. Es un gran amigo y gran amante del progresivo también, de Puebla, de la ciudad de Puebla. Allá hay una comunidad de progresivo muy, muy, muy potente, de hecho. Y la primera vez que me lo presentó, como tú estás diciendo, casi desde los primeros compases, desde el minuto uno, ¿no? Te tiene atrapado en un universo y en un mundo posible, así como si vieras, no sé, películas como de Bergman o de Tim Burton, ¿no? Películas que de inmediato ya estás inserto ahí. Ya está donde el músico te quiere, ya estás. Y de hecho, algo muy curioso, yo no ubicaba a Steven Wilson, no sé pues si tiene alguna historia o de dónde sale él, porque aparte es un álbum reciente, ¿no? 2013. Sí, sí. Bastante reciente para el estilo del álbum, yo considero. No había escuchado algo así actualmente y es algo que me gustó mucho. Entonces no sé de dónde viene este artista, qué otros proyectos tiene, cómo funciona esto. Ok. Bueno, él nace el año 67 en Londres, y sus papás, de hecho él lo comentó en una entrevista, a él se le quedó muy grabado un intercambio de regalos de Navidad que tuvieron sus padres. Su papá le regaló a su mamá un disco de Donna Summer, ¿eh? Una de las grandes cultoras del soul, ¿no? Y en parte de la música disco, y ella le regaló a él
un disco que por lo general la gente que le gusta el progresivo es la puerta de acceso, ¿no? Que es el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y entonces él, de alguna forma, con lo que te puede aportar papá y mamá, no solamente en términos de cromosomas, sino en términos de educación musical, fue algo que empezó a gestarse en su cerebro, y a finales de los años 80, él ya se empieza a ser conocido sobre todo por dos proyectos. Uno es Porcupine Tree, que es una banda de rock progresivo tremendamente influyente, con discos tal vez un poco más oscuros, ¿sí? Como por ejemplo, tiene un disco en el cual hay un personaje que cae en estado de coma y todos los delirios que va teniendo en el estado de coma se reflejan en el disco. O bien una temática que a él le encanta, que recupera de hecho en The Raven That Refused to Sing, o sea, el cuervo que se negó a cantar, que es el de los fantasmas. Más que historias fantásticas, él considera que los fantasmas están reclamando algo todavía, por eso no se han ido, ¿no?, de este mundo, están exigiendo, ¿no?, que se les tome en cuenta. Entonces hay una parte muy melancólica que es evidente en cómo se refleja en su música. Entonces con Porcupine Tree, digamos que desarrolló más esta línea progresiva, pero con No Man, que es una banda como de synth pop, desarrolló más la beta soul o de música más popular, ¿no? Pero a partir de del 2008, él publica un disco en solitario que se llama Insurgentes y comienza su carrera solista. Este es un músico muy heterodoxo, de hecho no tiene ningún tipo de formación académica. Él mismo ha dicho que no sabe leer partituras, por ejemplo, no tiene una educación musical, digamos, a usanza, y por lo tanto lo que va haciendo es una serie de experimentaciones, ¿no? Y en esas experimentaciones sonoras, a veces muy, muy al tonteo, van saliendo estos sonidos y estas texturas que quiere ir imponiendo en sus álbumes, dependiendo del estado de ánimo, ¿no? Entonces, el 2008 tenemos Insurgentes, el 2011 un discazo también, ¿no?, que se llama Grace of Drowning. De hecho, las expectativas de la prensa especializada para el tercer disco, que es The Raven, dijeron, bueno, a ver si va a poder superar el listón que dejó con Grace of Drowning, que es también un álbum de proporciones. Y sin duda, es decir, dio un salto de gigante con este disco de The Raven That Refused to Sing. Y bueno, este es Steven Wilson, es de los grandes cerebros y de las grandes esperanzas de aquel género que surgió finales de los años 60 y principios de los 70, que se llamó rock progresivo, justamente por dos razones. Una es que había que hacer progresar la canción elemental del rock and roll, ¿no?, que tenía estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, y ya está. Pero también que tenía progresiones armónicas y melódicas que venían del jazz. Pensemos que bandas como King Crimson, bandas como Jethro Tull, bandas como Pink Floyd, ¿verdad? Emerson, Lake and Palmer y otras, lo que quisieron de alguna forma fue darle un estatuto virtuoso al rock and roll. Como lo decía algún profesor de música, decía, bueno, cuando tú le das una guitarra eléctrica o un sintetizador a alguien que estudia en conservatorio, entonces lo natural es que tengas rock progresivo. Y parecía muerto este género en los años 90, hasta que gente como Steven Wilson y su banda Porcupine Tree, o Dream Theater también, aunque en una beta mucho más ruda, ¿no?, la del metal progresivo, hicieron revivir nuevamente esta experiencia. Ahora, hay una cosa que comentábamos en otro momento contigo, ¿no?, tú y yo, que era esta primera canción que se llama Luminol. Deliberadamente creo que hace un homenaje a justo ese rock progresivo de los años 60. O sea, tenemos casi a la mitad del tema de Luminol unos sintetizadores que nos recuerdan a esta canción emblemática de King Crimson que se llama In the Court of the Crimson King. Tenemos un bajo, ¿no?, muy a lo Rush, ¿no?, a esta banda canadiense que era un power trio perfecto. Tenemos el saxofón y las flautas que recuerdan mucho a Jethro Tull, ¿no? Entonces tenemos de alguna manera un homenaje a lo que ha sido el pasado, pero también, valga la redundancia, una progresión a lo que va a ser, ¿no?, el neo rock progresivo de los años 2000 ya, ¿no?
Sí, justo algo que lograba identificar mucho era esta mezcla de sonidos. Y creo que es también lo que lo hace más, pues no sé, más llamativo, más interesante. Es de lo que a mí más me llamó la atención. El escuchar de repente, no sé, la batería, pero luego acá tienes una guitarra y luego justo esos como tintes o toques de jazz. También por ahí a mí me encantó eso, fue lo que más disfruté. No sé si hay alguna canción en específico del álbum que te llame más la atención o tu favorita. Eh, los amantes de este disco, de hecho, están bastante divididos, ¿no? Hay muchos, como tú, que se quedan con The Watchmaker, que es una canción que parece tenerlo todo, es decir, Sí. tenemos un inicio bastante delicado y pausado, ¿no?, de esa canción, pero luego volvemos a tener una atmósfera que parece el apocalipsis, ¿no?, pero luego vuelve a bajar su intensidad. Hay otros que dicen que la segunda canción, el segundo corte que se llama Drive Home, es en realidad la pieza perfecta, pero si hablamos de preferencias, eh, no, yo creo que no olvidaré el momento en el cual se abrió ese disco con Luminol, ¿eh? y, y uno pudo escuchar lo que iba a venir después. Pensemos que además, como clásicas canciones progresivas, son temas relativamente largos. Algunos duran 7 minutos, otros duran 12 minutos, justamente para que las progresiones armónicas nos lleven a una cadencia, ¿no?, en donde existan estos cambios de estímulo, y donde nosotros también podamos disfrutar, ¿no?, de las distintas atmósferas. En algún momento, de hecho, un crítico le dijo que él hacía música bipolar, es decir, que en algún momento te podía presentar en algunos compases algo que podía sonar como una sonata de otoño, ¿no?, casi a lo Vivaldi, pero que después se iba al metal más extremo, casi sin aviso, ¿no? Entonces, sin duda es un disco que está por encima del promedio de lo que uno escucha regularmente por la radio, de la canción fácil, de la canción fórmula, ¿no? Pero creo que está bien, es decir, nos ayuda, nos obliga también a educar el oído para ir escuchando cuestiones, digamos, que están por encima, ¿no?, de la media. Hay otra cosa interesante también, y que es su influencia literaria. O sea, ya de por sí The Raven, ¿no?, That Refused to Sing, nos recuerda un poco a Poe. Y esto nos conecta con otro gran músico de rock progresivo que estuvo, de hecho, un poco viendo por encima del hombro el proyecto de Steven Wilson, que es Alan Parker, ¿no? El famoso Alan Parker Project, que hizo un disco dedicado a Poe. Hablábamos hace unas semanas la semana pasada de eso. Aunque Steven Wilson diga que no, sí hay un eco al Nevermore, ¿no?, del cuervo de Poe. Él más bien lo que decía es que este cuervo que se niega a cantar era un poco hacer catarsis por la muerte de su padre, de su propio padre, ¿no?, el que lo había iniciado dentro del rock progresivo. Pero hay un tema que se llama The Holy Drinker, que es muy ajetreado, esa canción, y creo que es demasiada casualidad que haya una novela de Joseph Roth, que es un escritor judío, que se llama La leyenda del santo bebedor, en donde tenemos justamente estos estados alterados de conciencia que nos permiten ser visionarios, ¿no?, como tenían ciertas máximas los poetas malditos o el mismo Joseph Roth, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un homenaje a una de las cosas que más les gusta, que es la literatura más compleja, ¿no? Sí, a mí me resulta muy interesante cuando toman referencias, ¿no?, de distintos lugares. Eso es algo que a mí me encanta y me fascina. Y pues bueno, ya por último, me gustaría saber, para los que ya escuchamos este álbum y queremos saber más o queremos conocer un poco más de Steven Wilson, ¿qué otro álbum nos recomiendas para seguir ahí escarbándole a esto? Bueno, estas conversaciones, además de contigo, Lau Pau, y con Víctor Elías, yo las he tenido también, ¿no? Le mando un saludo desde aquí a un gran amigo de ahí de la Universidad de Anáhuac que se llama Felipe Borges, que también Steven Wilson es de sus músicos predilectos. Y siempre decimos, bueno, ¿cuál es el mejor disco de él? A él le gusta, por ejemplo, mucho uno que se llama Hand Cannot Erase, ¿no?, que es un disco del 2015. Si tuviéramos al menos si yo tuviera que enumerar el top 3, ¿no?, diría del 3 al 1,
diría que está Grace of Drowning, del 2011, Hand Cannot Erase, del 2015, y arriba, Into the Top, The Raven That Refused to Sing. Él prometió, de hecho, este disco para el 2021. Recordemos que toda esta pandemia, si algún beneficio ha traído, ha sido la introspección de los creadores. Es decir, se han metido muchísimos escritores, poetas, músicos, pintores, ¿no? Instaladores, en fin, a pensar mucho mejor, de forma más pausada, su trabajo. Y el 2021 nos prometió un disco que se va a llamar The Future Beats, y que va a tener vínculos o relaciones, ¿no? de lo que ha sido este tiempo en cuarentena. Pues vamos a ver qué saca este cerebro, digamos, hiperagitado, este cerebro inquieto que tiene Steven Wilson y que no para, ¿no? Si tiene estos proyectos con sus compañeros, con sus amigos, pero tiene los proyectos en solitario. En fin, para mí es una de las grandes mentes por encima del promedio, de las que podemos aprender, ¿no? Muchísimo, y también situarnos en estados espirituales mayores, ¿no? Hay un ensayo de uno de los grandes filósofos contemporáneos que se llama Peter Sloterdijk, y el ensayo se llama ¿Dónde estamos cuando escuchamos música? No sé por qué el título del ensayo y lo que trata el ensayo siempre me recuerda a la experiencia de escuchar a Steven Wilson. ¿Dónde estamos cuando escuchamos a Steven Wilson? Pues allá arriba, ¿no? Sin duda. Sí, muy interesante. Me dieron ganas de leerlo. Y pues nada, muchísimas gracias como siempre por todo esto, por tantas palabras, tanto conocimiento. Y pues para todos los que no han escuchado este álbum, no sé qué esperan, escúchenlo, yo se lo recomiendo ampliamente. A los que les gusta el rock progresivo, les va a encantar. Y bueno, esperamos con ansias también el próximo álbum en 2021. Muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Cultura Compulsiva. Nos vemos próxima semana con cine, así que no se lo pierdan. Muchas gracias a todos, yo soy Lau Pau Arenas y nos acompañó nuestro docente Felipe Ríos.